Hola, buenas noches. Mi nombre es Lilibet Ochoa, estudiante del noveno trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En atención a la materia de entrevista organizacional, tengo bien manifestar lo que es o lo que he aprendido a través de este trimestre con respecto a la importancia de lo que es la entrevista. Siendo la entrevista una técnica donde hay un entrevistador y un entrevistado y se hace un contacto de una manera directa con el entrevistado. Uno de los roles que cumple el psicólogo organizacional es en la selección del personal con respecto al reclutamiento. Esta parte es fundamental para efectos de tomar en consideración los requisitos necesarios para llevar a cabo al momento de obtener el mejor resultado posible para la empresa, ya que el mismo es el talento humano, la importancia, la joya que existe en la empresa para sacar adelante esa compañía. En cuanto a la entrevista, es importante tener en cuenta que existen varios tipos de entrevistas, pero en esta oportunidad vamos a hablar de la entrevista abierta y la entrevista cerrada. En cuanto a la entrevista abierta, tenemos la oportunidad de conocer más al entrevistado. Se siente más libre el entrevistador de acuerdo a cómo se vaya llevando la entrevista, de hacer las preguntas pertinentes conforme a las situaciones que se están presentando en ese momento oportuno. También en la entrevista abierta juega papel fundamental muchos aspectos a tomar en consideración en el momento de la entrevista, tales como el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, que fue uno de los temas que nosotros abordamos dentro de la materia y consideramos que es muy importante con respecto a varios aspectos o rasgos que nos pueden descifrar de la forma como el entrevistado se va manejando dentro de la entrevista. Asimismo, también su vestimenta, su parte comportamental, la limpieza que utilice en todo su aspecto físico. O sea, tenemos una amplia gama de ver muchos puntos de vista, tanto en la seguridad de su respuesta, en cuanto a todo lo que los aspectos generales que se puedan observar. Y la entrevista cerrada es más específica en aspectos muy puntuales que se requieren, un sí, un no, preguntas determinantes como para efectos también de sacar un resultado, cuantificarlo de una manera oportuna. En cuanto a las preguntas abiertas, en los casos de mayor utilidad, algunas preguntas, como en la pregunta abierta, en las entrevistas abiertas, algunos empleados han sugerido que la mejor forma para hacer eficiente el procesamiento de pedidos es instalar un sistema de computadoras que maneje todos los cálculos bajo estas premisas. Entonces le dejan abierta la oportunidad al entrevistado de que él pueda defender su punto de vista y determinar qué haría en ese determinado caso. Mientras que en las preguntas cerradas, uno de los ejemplos sería: ¿qué etapas trabajas bien? ¿Cuáles no? ¿En dónde se presenta la mayor parte del problema? ¿O cuando ocurre un atraso, cómo se maneja? También es oportuno determinar que en la redacción de las preguntas cerradas están las preguntas calificadoras, descalificadoras, determinantes, el nivel de la habilidad, las preguntas enfocadas al pasado y las preguntas de ajuste organizacional. Es muy importante que dentro de la entrevista se dan las preguntas trampas. ¿Con qué finalidad? Con una finalidad de confrontación, de saber hasta qué punto ese empleado o esa persona que está optando a ese cargo está en la capacidad de tener confrontación y oportuna respuesta al momento que se le está señalando bajo presión. Algunas preguntas que se le podrían hacer es: ¿por qué te despidieron del anterior trabajo? Otra de las preguntas puede ser: ¿puedes describir la situación donde no solventaste un problema?
Si te sacaras la lotería, ¿seguirías trabajando? Ahí podemos ver cómo está la parte motivacional esa persona que está optando para el trabajo. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Esa fue una de las preguntas que cuando el profesor John nos estaba dando la clase en los videos, una de las cosas que más me llamó la atención es la parte de la estabilidad laboral, porque de acuerdo a lo que la necesidad que se requiera en la empresa, se requiere estabilidad dentro de la empresa. ¿Cuál según tú es el sueldo que deberías cobrar? ¿Tienes alguna pregunta? Al finalizar de la entrevista se podría preguntar esas preguntas para poder determinar. En realidad fue una materia bastante provechosa que llama bastante oportunamente la atención con respecto al papel fundamental o al rol que juega el psicólogo en psicología organizacional y la habilidad que se va adquiriendo a través de la experiencia para poder realizar una entrevista donde se llene a cabal satisfacción los objetivos que se están solicitando.